¡Hey, mis columbos! Hoy estamos en la clase número 13 que se llama quitar el techo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero normalmente la gente no sabe las consecuencias lógicas de sus perspectivas. Esta táctica se trata de llevarlos hasta el final del camino y hacerles ver las consecuencias malísimas de tal perspectiva. Algunos puntos de vista, si se toman en serio, en realidad no cometen la automurición, pero se contradicen de forma diferente. Cuando se aplican de forma constante, conducen a conclusiones inusuales, incluso absurdas. Para entender cómo funciona esto, piensa en mapas y carreteras. Si estuvieras de visita en Los Ángeles y quisieras ir a Santa Bárbara, que está en color rojo, en la costa alguien podría dibujar un mapa para guiarte a tu destino. Sin embargo, si siguieras las instrucciones con mucho cuidado y tomaras la carretera que te sugirieron, pero te encontraras en Riverside, que está en color verde, camino al desierto, sabrías que algo andaba mal en la ruta que te dieron. De forma similar, las cosmovisiones son como mapas, son la idea que alguien tiene de cómo es el mundo. Las ideas individuales que componen una cosmovisión son como carreteras que llevan a diferentes destinos. Si usas el mapa pero llegas a un destino desconocido, o bien una parte del mapa es inexacta, la parte sobre la carretera por la que conducías, o el mapa en sí no es el adecuado para la región. Entiendo que esta última acción no es probable cuando se trata de mapas reales. Dudo que intentes orientarte en Nueva York usando un mapa de Chicago, pero este tipo de cosas suceden constantemente con las cosmovisiones. A veces los caminos son erróneos en mapas de cosmovisiones que por lo demás son buenos. En otras ocasiones, los mapas de cosmovisiones son inadecuados para el terreno real. Ten esta ilustración en mente al explorar nuestra siguiente táctica. Es un método que ayuda a determinar la precisión del mapa de la realidad de alguien, su cosmovisión, al observar a dónde lleva la persona, la ruta en el mapa. Greg Cockle dice: si ayudas a alguien a ver de antemano que la ruta que recomienda su mapa lo llevará al abismo, podría considerar cambiar de rumbo. Incluso podría descubrir que está usando el mapa de cosmovisión equivocado y cambiarlo por uno más fiable. Greg Cockle dice que aprendió la táctica de quitar el techo de los escritos de Francis Schaeffer. Creo que se pronuncia así. La táctica en sí es simple. Primero, adopta el punto de vista de la otra persona para el bien de la discusión. Después, darle a su idea una prueba de ruta. Intenta determinar dónde terminarás si sigues sus instrucciones fielmente. Si llegas a un destino extraño, indícalo e invita a la persona a reconsiderar su cosmovisión. A veces, cuando se lleva una idea hasta sus consecuencias lógicas, el resultado es contraintuitivo o absurdo. Si tomas una perspectiva en serio y la aplicas consistentemente y te lleva al desastre, vas por mal camino. Algo debe fallar en tu mapa si este es el lugar al que llegas. Esta táctica deja claro que ciertos argumentos demuestran demasiado. Obliga a las personas a preguntarse si realmente pueden vivir con el tipo de mundo que afirman. Quienes son intelectualmente honestos lo pensarán dos veces antes de aceptar una perspectiva que en última instancia conduce a la irracionalidad, la incoherencia y el absurdo. Es un precio demasiado alto. Quitar el techo también se conoce como reductio ad absurdum, está en latín, por supuesto, o simplemente reductio, más fácil, o en español, reducción al absurdo. Es una frase latina que significa reducir un punto a su conclusión o consecuencia absurda. No sé si ustedes han, bueno, yo tuve unas pequeñas clases de cuando estaba estudiando ingeniería de sistemas y era como lógica de programación y todo, y que aprender esta forma de identificar inconsistencias lógicas. Y normalmente creo que lo que me acuerdo, tal vez me equivoque, es que de unas premisas o una oración en sí, uno trata de negar, o sea, poner la proposición en negativo y ver si todo lo que dice esa proposición hay algunas contradicciones lógicas. En lógica formal, normalmente si usted encuentra una contradicción lógica, entonces tal proposición obviamente sería falsa. Entonces, algo así sería en lógica formal, pero también se utiliza en conversaciones y ahora lo vamos a ver.
En The God Who Is There, o El Dios que está ahí, de Francis Schaeffer, argumentaba que los cristianos tienen un poderoso aliado en la guerra de ideas, la realidad. Siempre que alguien intenta negar la realidad termina traicionándolo. Como señaló Schaeffer, independientemente del sistema de una persona, tiene que vivir en el mundo de Dios. Los seres humanos están hechos a imagen de Dios y deben vivir en el mundo que Dios creó. Aunque la cultura cambia, la naturaleza humana permanece igual. Las ideas cambian, pero la realidad última no. Greg Koukl dice que toda persona que rechaza la verdad del Dios que está ahí está atrapada entre cómo dice que es el mundo y cómo es en realidad el mundo. Esta disonancia, lo que Schaeffer llamó el punto de tensión, es lo que hace que quitar el techo sea tan efectivo. Cualquiera que niegue la verdad del mundo de Dios vive en una contradicción. Por fuera afirma una cosa, pero en el fondo cree otra, porque no puede escapar de la verdad que Dios ha impreso en su alma. Como dice Romanos 1:19. De hecho, si ustedes ven toda esa parte de Romanos 1:19-20, se trata de cómo Dios no les da como ese tipo de excusa a cualquier persona, literalmente a incrédulos o creyentes, porque Él ha manifestado todas las cosas invisibles de su ser y las ha hecho visibles en toda la creación. Entonces es por eso que está esa cuestión de la realidad aquí. Entonces, para protegerse y considerar las consecuencias de este conflicto, inconscientemente erige una defensa, una fachada engañosa, un techo. Él está en negación. Nuestra tarea es quitarle ese techo, exponer el fraude y privarlo de esa falsa sensación de seguridad. En palabras de Schaeffer, todo hombre ha construido un techo sobre su cabeza para protegerse en momentos de tensión. El cristiano, con amor, debe retirar el refugio, el techo, y permitir que la verdad del mundo exterior, de lo que el hombre es, lo golpee. Cuando el techo se cae, cada hombre debe permanecer desnudo y herido ante la verdad de lo que es. Debe llegar a reconocer que su techo es una falsa protección contra la tormenta de lo que es. Independientemente de nuestros impulsos ideológicos, en el fondo de cada uno de nosotros vive un realista con sentido común. Quienes no son realistas están muertos, en una institución o durmiendo en cajas de cartón bajo la autopista. Saber esto nos da una enorme ventaja. La clave para lidiar con el relativismo moral, por ejemplo, es comprender que a pesar de todas las afirmaciones tercas, nadie lo cree realmente. Y por una buena razón. Si partes con el relativismo, o sea, si comienzas con él, la realidad no tiene sentido. Es interesante que quienes desean practicar el relativismo nunca quieren que se les practique el relativismo a ellos. Schaeffer relata un encuentro con un estudiante hindú en Cambridge que había estado condenando enérgicamente el cristianismo. No tengo razón al decir, preguntó Schaeffer, que según tu sistema, la crueldad y la no crueldad son, en última instancia, iguales, que no hay una diferencia intrínseca entre ellas. El hindú asintió. Para su alarma, un estudiante que comprendía las implicaciones de esta perspectiva tomó una tetera con agua hirviendo y la sostuvo sobre la cabeza del hindú repitiendo así: no hay diferencia entre la crueldad y la no crueldad. El hindú dio media vuelta y salió. Aquí pueden ver una imagen de IA de lo mejor que pude sacar de esta ilustración, ¿verdad? Pero ni modo. En realidad, toda persona que niega a Dios vive de dinero prestado. Disfruta viviendo como si el mundo estuviera lleno de moralidad, significado, orden y belleza, pero niega al Dios cuya existencia hace posible estas cosas. Greg dice que cuando se parte del teísmo, en el principio Dios, estos destinos cobran pleno sentido. Sin embargo, cuando empiezas con el materialismo, en el principio las partículas, ese camino te lleva al abismo del absurdo y la desesperación. Quitar el techo no es complicado si sigues estos 3 pasos. Primero, reduce el punto de vista de la persona a su coargumento, afirmación, principio o regla moral básica. Esto puede llevarte a un momento de reflexión. Pregúntate, ¿cuál es la afirmación específica de la persona? El primer paso de Columbo, o sea, ¿qué quieres decir con eso?, es útil en este momento. ¿Qué quieres decir con eso? Se me olvidó esa frase. ¿Qué quieres decir con eso? Expresa la idea con claridad, escríbela si es necesario.
Si eso forma parte de una conversación, verifica con la persona para asegurarte de que has entendido bien su perspectiva. Podrías decir, a ver si te entiendo bien, con la voz de Columbo, ¿verdad? Y luego repartir el punto con la mayor claridad posible. Segundo, prueba mentalmente la idea para ver a dónde te lleva. Pregúntate, si sigo este principio de forma consistente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué implicaciones podría tener para otros asuntos? ¿Me lleva a algún lugar que parece erróneo, contraintuitivo o absurdo? Las respuestas a estas preguntas pueden no ser obvias de inmediato, pero a menudo se aclaran más adelante tras reflexionar sobre el asunto. En tercer lugar, si encuentras un problema, indícalo. Invita a la otra persona a considerar las implicaciones de su perspectiva y el absurdo al que conduce. Muéstrale que si aplica su perspectiva de forma consistente, la llevará a un destino que parece irrazonable, por lo que es necesario modificar algo de su perspectiva original. La Madre Teresa apeló en una ocasión al gobernador de California para que suspendiera la ejecución de un doble asesino despiadado. Razonó que ya que Jesús perdonaría, el gobernador debería perdonar. Aunque las intenciones eran buenas, el argumento en sí mismo demuestra demasiado, como enseña nuestra táctica. Aplicado de forma consistente, este punto de vista se convierte en una razón para renunciar a cualquier castigo por cualquier delito, porque siempre se podría argumentar que Jesús perdonaría. Vaciar todas las cárceles no parece ser lo que Jesús aconsejaría, ya que el resultado sería un gran mal. La pena capital podría ser criticada por otros motivos, pero no por este. He aquí el análisis. Afirmación. Si Jesús perdonaría a los criminales capitales, entonces está mal ejecutarlos. Quitar el techo. Según este razonamiento, estaría mal que el gobierno castigara a cualquier criminal, porque siempre se podría decir que Jesús perdonaría. Esto parece absurdo, especialmente cuando las escrituras afirman que el propósito del gobierno es castigar a los malhechores, no perdonarlos. Por lo tanto, aunque Jesús pudiera perdonar a los asesinos, eso no significa que esté mal que el gobierno los castigue. Aquí hay otro ejemplo. Normalmente los conservadores sociales de Estados Unidos se han opuesto a otorgar licencia de matrimonio a parejas del mismo sexo. Una respuesta común a esa oposición es lo siguiente: es lo mismo que se dijo del matrimonio interracial. Se asume que si la gente se equivocó al oponerse al matrimonio interracial, debe estar equivocada al oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para quitar el techo, primero preguntemos cuál es el argumento central. En este caso es un poco complicado, pero creo que esto lo resume. Nos equivocamos en el pasado en una cuestión matrimonial, o sea, el matrimonio interracial, por lo tanto nos equivocamos en el presente en otra cuestión matrimonial, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El siguiente diálogo demuestra la falla de esta lógica. No creo que el gobierno deba aprobar las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Sabes? La gente decía exactamente lo mismo sobre los matrimonios interraciales. Se equivocaron en ese entonces y tú te equivocas ahora. El matrimonio entre personas del mismo sexo es correcto. Entonces, ¿crees que el gobierno debería aprobar las uniones homosexuales? Por supuesto. Pero la gente decía que el gobierno también debería aprobar la esclavitud. Se equivocaron entonces y ustedes se equivocan ahora. El matrimonio entre personas del mismo sexo está mal. Aquí está el resumen. Afirmación. Porque la gente se equivocó en el pasado en un tema, se equivoca en el presente en otro. Quitar el techo. Ya que el gobierno se equivocó al aprobar la esclavitud en el pasado, estaría mal que aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el presente. Esto es absurdo porque el mismo tipo de razonamiento produce resultados contradictorios. El matrimonio entre personas del mismo sexo está mal y el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien. Por lo tanto, no es lógico argumentar que solo porque la gente se equivocó en el pasado sobre el matrimonio interracial, ahora se equivoca sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La única solución a este problema es mostrar una similitud entre el matrimonio interracial y el matrimonio entre personas del mismo sexo que sea relevante para el tema de la aprobación gubernamental. No existe ninguna. Jesús usó la táctica de quitar el techo en una discusión con los fariseos.
Observa cómo redujo el razonamiento de los fariseos a su lógica y absurda conclusión. Los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio del Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Así funciona la táctica. Afirmación: Jesús expulsa demonios por el poder de Satanás. Quitar el techo. Si Satanás es la fuente de poder de Jesús, entonces Satanás está expulsando a Satanás, destruyendo su propio reino. Esto es absurdo. Por lo tanto, el poder de Jesús no debe provenir de Satanás, sino de Dios, quien se opone a Satanás. Quienes se oponen a Jesús, entonces se oponen a Dios, no a Satanás. Cada una de las siguientes historias que vamos a ver aborda un desafío común utilizando la técnica quitar el techo. Observa las múltiples maneras en que se puede usar esta técnica. Es flexible porque las personas con frecuencia tienen creencias que llevan a consecuencias absurdas. Ha sido común justificar la orientación sexual apelando a la naturaleza. Algunos piensan que la afirmación, así de esta manera, es suficiente para detener la crítica moral de su comportamiento. Pero ¿por qué conformarse con este enfoque? ¿Por qué pensar que el estado de naturaleza es una guía apropiada para la moralidad? El argumento básico se puede resumir así: todo lo que es natural también es moral. La orientación sexual hacia personas del mismo sexo es natural para las personas homosexuales, según se afirma. Por lo tanto, la orientación sexual hacia personas del mismo sexo es moral. ¿Qué sucede cuando tomamos ese camino? Dice Greg que una vez le pregunté a un locutor de radio que usó este razonamiento con respecto a la homosexualidad si la misma justificación justificaría las agresiones contra los homosexuales. Si los científicos aislaran un gen que ataca a los homosexuales, ¿sería aceptable la violencia hacia ellos? Difícilmente. Si realmente existiera un gen que ataca a los homosexuales, la respuesta correcta sería luchar contra su influencia, no rendirse a ella. El filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, no sé cómo se pronuncia, señaló célebremente que la vida en un estado natural sin control es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. La moral nos protege la brutalidad de vivir en un mundo donde las personas actúan según sus impulsos naturales. Los animales siempre hacen lo que les resulta natural. Dado que vivir de acuerdo con la naturaleza resultaría en todo tipo de barbarie, ¿cómo tiene sentido invocar el estado natural de las cosas para justificar algo? La diferencia entre simplemente hacer lo que le resulta natural y el autocontrol basado en principios se llama civilización. La moral que contradice las inclinaciones naturales, en lugar de aprobarla, es nuestro único refugio contra una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Así es como se ve el reductio. Afirmación: cualquier tendencia o comportamiento natural es moralmente aceptable. Quitar el techo. Si agredir a los homosexuales o cualquier otro vicio es natural para alguien, debe estar bien. Esto obviamente está mal. Por lo tanto, aunque un impulso sea natural, no significa que sea moral. Ninguna orientación sexual puede justificarse de esta manera. Quizás hayas oído la historia de un profesor de filosofía ateo que realiza un truco de magia cada trimestre para convencer a sus alumnos de que Dios no existe. Cualquiera que crea en Dios es un necio, dice. Si Dios existiera, podría evitar que este trozo de tiza cayera al suelo y se rompiera. Es una tarea tan simple demostrar que es Dios y sin embargo no puede hacerlo. El profesor deja caer la tiza y la observa romperse dramáticamente en el suelo del aula. Si te encuentras con alguien que intente este truco tonto, quítale el techo. Aplica la lógica del profesor a una prueba de tu propia existencia. Diles a los espectadores que demostrarás que no existes. Pide a alguien que tome una tiza y la sostenga encima de la palma de tu mano extendida.
Explica que si realmente existieras, podrías lograr la simple tarea de atrapar la tiza. Cuando él la deje caer, tú déjala caer al suelo y que se rompa. Luego anuncia lo siguiente: supongo que esto prueba que no existo. Si crees en mí, eres un tonto. Claramente este truco de la tiza no te dice nada sobre Dios. Lo único que puede mostrar es que si Dios existe, no es un animal de circo al que se pueda hacer saltar por aros para apaciguar los caprichos de los tontos, y que tiene libre albedrío. Prácticamente cualquier argumento a favor del aborto podría justificar igualmente la muerte de recién nacidos si se lleva a su conclusión lógica. Si es aceptable quitarle la vida a un ser humano inocente en un lado del canal de parto, ¿por qué prohibirlo en el otro? Un viaje de 18 centímetros no puede transformar milagrosamente una masa de tejido no humano en un ser humano valioso. Cuando alguien justifica el aborto diciendo las mujeres tienen derecho a elegir, utiliza una versión de quitar el techo llamada sacar al niño. Pregunta si una mujer debería tener derecho a matar a su hijo de 1 año por la misma razón. Dado que tanto un feto como un niño de 1 año son seres humanos, la misma regla moral debería aplicarse a ambos. La lógica de la elección, la privacidad y los derechos corporales personales pone también en peligro a los recién nacidos, no solo a los no nacidos. En la Universidad de Nuevo México, un estudiante dijo que deberíamos abortar bebés para salvarlos de futuros abusos infantiles. El ex ponente, separados, que era alguien que hablaba, de Stand to Reason, Steve Wagner, sacó al niño en respuesta. Y cito aquí: deberíamos también matar a niños de 2 años para salvarlos de futuros abusos infantiles. No lo había pensado, dijo el estudiante. Y ese es el punto. La gente no piensa en las implicaciones lógicas de sus ideas. Es nuestro trabajo ayudarles a ver a dónde los llevan lógicamente. No sé si entendieron el título de sacar al niño y la táctica. Obviamente uno saca al niño para pasear, por ejemplo, pero en una discusión saca al niño a la discusión, en este caso. Ahí está el juego de palabras. Un coro de voces ha denunciado que los cristianos, con sus moralizaciones sobre la homosexualidad, están promoviendo un clima de odio. La frase preferida es menos que, o sea que son menos. Al afirmar que la homosexualidad está mal, ellos dicen, y los cristianos degradan a los homosexuales a un estatus de menos que, convirtiéndolos en objeto de burla, odio y abuso físico. La falla en esta lógica se hace evidente cuando se quita el techo. En Los Ángeles, un presentador de un programa de radio, el mismo homosexual, señaló que este tipo de pensamiento haría que los alcohólicos anónimos fueran responsables cada vez que un borracho es golpeado en un callejón. Tal táctica es igualmente peligrosa para quienes la usan. Si la moralización genera odio y el odio conduce a la violencia, son también culpables de incitar al odio quienes demonizan a los cristianos por condenar la homosexualidad. De esto no se sigue que la condena moral de la homosexualidad fomente la violencia contra los homosexuales, como tampoco la condena moral de los cristianos intolerantes, entre comillas, fomenta la violencia contra los creyentes. La táctica de quitar el techo demuestra claramente que este tipo de ataque se trata en realidad de proteger preferencias personales, no de promover principios morales. Algunas personas piensan que los hechos y el conocimiento socavan la verdadera fe. El razonamiento es el siguiente. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creer en cosas que no podemos saber. La fe y el conocimiento entonces se encuentran en los extremos opuestos del espectro. Cuantos más hechos tenemos, menos espacio hay para la fe. Dios se complace más cuando nos aferramos fielmente a nuestras convicciones a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. Si esta es tu perspectiva de la fe, seguir este camino te llevará a un abismo espiritual. En primer lugar, la apologética, presentar evidencia en defensa de la verdad, sería errónea. Sin embargo, Pedro dice que siempre debemos estar listos para presentar una apología, o sea, una defensa de nuestra esperanza. Esto está en 1 Pedro 3:15. De hecho, este es como el lema del Píos. Ahí está la cuestión de cuando se habla de esperanza, ahí está el Píos. Además, Jesús y los apóstoles solían presentar argumentos y evidenciar sus afirmaciones.
En segundo lugar, si el conocimiento y la fe son inversamente proporcionales, o sea, a medida que el conocimiento aumenta, la fe disminuye, entonces cuanto más pruebas encontremos en contra del cristianismo, es mucho mejor. Nuestro conocimiento se reduciría a nada, brindando amplias oportunidades para una fe ciega en abundancia. Afirmar algo que se sabe que es falso sería la mayor virtud si se adopta esta perspectiva. Dios se complacería más con aquellos que tenían todas las razones para pensar que la resurrección nunca ocurrió, pero no así creían. Sin embargo, el apóstol Pablo llamó a esa persona lamentable. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Según Pablo, si creemos contra los hechos, creemos en vano. No somos héroes dignos de alabanza, sino necios dignos de compasión. ¿Qué ha fallado aquí? El problema radica en la premisa: la fe es creer cosas que no podemos saber. Esta no es una interpretación bíblica de la fe. La fe y el conocimiento no son opuestos en las escrituras, son compañeros. Lo opuesto a la fe no son los hechos, sino la incredulidad. Lo opuesto al conocimiento no es la fe, sino la ignorancia. Ni la incredulidad ni la ignorancia son virtudes en el cristianismo. ¿Alguien más ha notado una contradicción implícita en las celebraciones anuales del Día de la Tierra? La gran mayoría de los devotos de estas festividades son darwinistas que creen que los humanos tienen la obligación de proteger el medio ambiente. Sin embargo, desde una perspectiva naturalista, ¿por qué debería importarle a alguien? Durante millones de años, la madre naturaleza ha arrojado humos nocivos y gases venenosos a la atmósfera terrestre, llenando el paisaje de ceniza y lava. La condición más natural del universo es la muerte. Hasta donde sabemos, la Tierra es única. La muerte reina en todas partes. Las especies se han extinguido a un ritmo constante desde el principio de los tiempos, las fuertes suplantando a las débiles. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Cada una lucha por la supervivencia, una danza de destrucción que impulsa el proceso evolutivo. Que gane la mejor bestia. Esa es la lógica del naturalismo. Sin embargo, el sentido de obligación de cuidar la tierra es fuerte. ¿Por qué? La motivación moral del Día de la Tierra simplemente no se deriva del darwinismo. Sin embargo, tiene todo el sentido si Dios confió a los seres humanos la administración del planeta. Quitar el techo, seguir una idea hasta su conclusión lógica, demuestra que el Día de la Tierra tiene sentido para los teístas, pero no para los darwinistas. He aquí una variación de la misma idea. Si no hay Dios y evolucionamos por casualidad, no hay una diferencia fundamental entre los animales y los humanos. Sin embargo, permitimos que un granjero separe a los débiles de los fuertes en su rebaño de vacas. Pero nos horrorizamos cuando Hitler hace lo mismo con las personas. ¿Por qué lo primero es correcto y lo segundo incorrecto, dado un punto de partida darwiniano? La postura pro elección modificada es el doble discurso favorito de los políticos sobre el aborto. Personalmente estoy en contra del aborto, pero no creo en imponer mi postura pro vida a otros, dice Greg. Una vez tuve una discusión con un hombre que me ofreció esta tontería en una conferencia. Le pregunté lo que siempre hago cuando me encuentro con una idea así. ¿Por qué estás personalmente en contra del aborto? Ahí está la primera pregunta de Columbo, un poquito modificada. Respondió con la respuesta que casi siempre recibo. Creo que el aborto mata a un bebé, dijo, pero esa solo es mi opinión personal. Luego le repetí su punto de vista para aclararlo. A ver si le entiendo. Le dije, ¿estás genuinamente convencido de que el aborto mata a un niño inocente, pero crees que la ley debería permitir que las mujeres hagan eso con sus propios bebés? ¿Lo entendí bien? Se opuso a mi redacción, pero cuando le pregunté qué parte de su perspectiva había malinterpretado, guardó silencio. No lo había malinterpretado. Esa era su perspectiva. Como frase de Greg, dice, la lógica de la postura pro elección modificada se reduce a: creo que está mal matar a mis propios hijos, pero no creo que debamos impedir que otras personas maten a los suyos. La respuesta de esa es solo tu interpretación, cuando se plantea un punto bíblico, suele ser vulnerable a quitar el techo. Usa la primera pregunta de Columbo. ¿Qué quiere decir con eso?
para averiguar si la persona cree que todas las interpretaciones son igualmente válidas y la tuya es solamente una más en una infinita lista de alternativas. Si sospechas que esta es su perspectiva, quítale el techo. Trata sus palabras como infinitamente maleables. Dile, por ejemplo, que lamenta escuchar que él crea que todos los niños con discapacidad deberían ser ejecutados. Obviamente un batazo, ¿verdad? Cuando se quede boquiabierto, dile que esa es su interpretación de lo que dijo. ¿Tiene ella algún problema con eso? Sin embargo, no lo dejes colgado. Aclara tu punto. Algunas interpretaciones son mejores que otras. Si la persona con la que hablas cree que has distorsionado las escrituras, invítale a mostrarte el error, no a desestimarte con esta respuesta débil. Así que, ¿qué aprendimos en esta clase? Quitar el techo es una técnica diseñada para demostrar que algunas perspectivas demuestran demasiado. Si se toman en serio, conducen a resultados contraintuitivos o incluso absurdos. Otro nombre para esta táctica es reductio ad absurdum o reducción al absurdo. Esta táctica consta de 3 pasos. Primero, reducimos el punto de vista a su argumento, afirmación, principio o premisa básica. En segundo lugar, le damos a la idea una prueba de ruta para ver si se producen consecuencias absurdas al aplicar sistemáticamente la lógica de la perspectiva. En tercer lugar, invitamos a la persona a considerar las implicaciones inusuales de su perspectiva y la verdad que se desprende del reductio. Quitar el techo funciona porque los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios y debemos vivir en el mundo que Dios creó. Cualquiera que niegue este hecho vive en tensión entre cómo dice que es el mundo y cómo es realmente el mundo. Para protegerse de esta contradicción, las personas construyen un autoengaño, un techo que las protege de las implicaciones lógicas de sus creencias. Con nuestra táctica intentamos quitarle ese techo para privarlas de esa falsa sensación de seguridad y luego les mostramos la verdad.